El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos al Parche Debate, un programa del Canal Congreso creado especialmente para los jóvenes, un espacio donde los invitamos a pensar y a sentir la democracia. En el día de hoy vamos a hablar del tema del marco jurídico para la paz. Para eso tenemos como invitados al Colegio Liceo Danfus, por este lado. Y por el otro lado tenemos al Colegio Distrital Morisco. También saludamos a los senadores que nos acompañan en el día de hoy. Por ese lado tenemos al senador Álvaro Ashton, del Partido Liberal. Y por el otro nos acompaña el senador Arturo Yepes, del Partido Conservador. Saludamos a los estudiantes que están representando a los colegios en el día de hoy. Saludamos a Ana María, del Liceo Danfus. Y saludamos por este lado a David del Colegio Distrital Morisco. Bueno, ahora veamos a continuación en la siguiente nota cómo se desarrolló el debate en el Colegio Moriscos. No hay remedio para lo que pasó. 50 años de dolor para la patria no se van a acabar con un diálogo de paz. Yo creo que es evidente pues, que hasta ahora no se ha hecho mucho y que la implementación de un documento para regir a las fuerzas que están haciendo la guerra en nuestro país es un principio para comenzar a hacer la paz. Llevamos 50 años de conflicto y no lo han podido acabar. ¿Para qué pelear una guerra, si ya está perdida? Entonces tú debes como empezar por ti mismo. Todos hemos perdido. Al fin y al cabo, la guerrilla no tiene garantías acerca de lo que les vaya a pasar, que tal que les pase lo mismo que la Unión Patriótica y terminen cazándolos y matándolos uno por uno. Y si hay leyes para regir comportamientos éticos que se deben seguir normalmente, ¿por qué no uno muchísimo más importante que de hecho es la paz? Muchas de las desapariciones que han ocurrido en el país no son por parte de la guerrilla, sino por parte del mismo ejército. A veces trabajan bajo presión, a ellos les piden resultados. Si un humano no tiene un ideal por qué luchar, no va a luchar. El sistema político colombiano es un chiste, que aquí las leyes se hacen y nunca se cumplen. Como es un chiste, como en el Congreso no se está haciendo nada, entonces pues no hagamos nada. No se está malentendiendo nada. Si no va a servir, ¿para qué vamos a apoyar algo que no va a servir? Lo pasado es pasado. Si ellos no pudieron hacer nada, nosotros sí podemos hacerlo. Por supuesto que sí, estoy muy de acuerdo porque creo que siempre y cuando debe haber una ley que rija a las personas que no están haciendo lo correcto y que no están haciendo la paz y que están tal vez degradando a las otras personas. Creo que debe haber hasta cierto punto un límite y ese límite puede ser una ley. Me parece que el marco jurídico tiene deficiencias muy altas. Le falta poder para lograrlo. Hemos mostrado que en 50 años no hemos logrado nada y este marco no va a lograr la diferencia si no tenemos más apoyo. El colegio, desde el área de sociales, se vienen trabajando hace mucho tiempo las mesas de conciliación aquí en el colegio porque ellos se les ha hecho saber que la paz se inicia desde uno mismo, desde los establecimientos educativos. Ahora veamos cómo se desarrolló el debate del mismo tema en el Liceo Danfus. Pues yo creo que sí es bueno implementar la paz como una ley. Pienso que más que una ley debería ser como un acuerdo. Las leyes ya están, ¿sí? El gran problema es que no se han llevado a cabo como tiene que ser. Yo quiero verlo en la cárcel, o sea, por algo hay unas leyes. Respecto a las víctimas, en este momento las están dejando en el olvido. Que se haga justicia. Les están ayudando hasta los mismos victimarios, les están dando casa, les están dando a ver si arreglan todo con servicio social. Nosotros aceptamos el dinero, nosotros somos los que dejamos que ellos vengan y tapen las cosas con cosas materiales. Yo sí apoyo acá a mis tres compañeros, yo no sería capaz de ver a una persona que me mató a mi papá a los ojos.
Erika, entiéndalo por el punto de que, digamos, a usted le matan un familiar y usted no quiere quedarse quieto, usted quiere que la persona pague. Sí, pero no. Yo. Primero, pues es una buena ley porque ya al implementarlo como ley, pues estamos dejando que las personas cumplan a cabalidad como se está estipulando y las personas lo hagan y lo cumplan porque lo tienen que cumplir. Ya al ser ley, ya las personas tienen que cumplirlo totalmente, no pueden tener opciones de no hacerlo. Pienso que las personas que hacen daño de una forma extrema, o sea, dura, como muertes, violaciones, no deberían tener un perdón. O sea, son personas que tienen que estar aisladas totalmente de la sociedad porque son personas que ya cometieron sus errores y son personas que, yo siempre he dicho que el que nace malo, se muere malo. Es muy importante tener en cuenta que las víctimas se están dejando de lado y si se crea un nuevo marco legal, se sigue dejando a las víctimas de lado. Que un ejercicio de esto los lleva a sentirse importantes dentro de lo que es la gestión y a nivel intelectual los lleva a generar una capacidad mayor para ser interpretativos, críticos, argumentativos, propositivos, que pienso que es lo que requiere el país en este momento. Estas son las opiniones de nuestros estudiantes. Ahora sí empezamos el debate en forma sobre el tema del marco jurídico para la paz. Pero antes les quiero explicar cómo son las reglas del juego. Iniciamos con nuestros 2 senadores y con los 2 estudiantes que están en representación de cada colegio. Cada uno tendrá que aportarnos la postura que tiene sobre el tema, luego pasamos a una ronda de réplicas y luego vamos con las preguntas del público. Así que iniciamos, vámonos por este lado con David. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno David, cuéntanos cuál es tu postura sobre el tema del marco jurídico para la paz. En general mi postura está en contra, aunque pues se puede decir que uno no puede estar en contra de la paz. Estoy en contra de que el marco jurídico me parece que está incompleto. Esa es mi postura general. Bueno, muchas gracias David. Vámonos por este lado rápidamente con Ana María. Ana María, ¿tú qué piensas del marco jurídico para la paz? Considero que es algo totalmente innecesario porque las leyes ya están, pero no se han sabido manejar como tiene que ser. Se han dejado de lado muchas cosas, entonces lo que tienen que hacer es fortalecer las leyes que ya están. Gracias Ana María. Vámonos con el senador Álvaro Aston, quien viene en representación pues del Congreso de la República para que nos cuente, senador, cuál es su postura sobre el tema del marco jurídico para la paz. No, el marco jurídico para la paz es un instrumento necesario para poder construir la paz duradera. Es el que le da la facultad discrecional al señor presidente de los negociadores para poder hacer acuerdos no solamente con la FARC, sino con todos los otros sectores al margen de la ley y poder de esa manera construir todas las posibilidades normativas hacia el futuro que garanticen una paz duradera y la construcción de una sostenibilidad en una sociedad en posconflicto que sea la nueva sociedad que Colombia espera. Senador Arturo Yepes, ¿cuál es su postura sobre el tema? El marco jurídico para la paz no es una norma que facilite que se dialogue, por el contrario, es la estructura que definió el Congreso de la República, porque fue una norma de iniciativa parlamentaria que le da al gobierno las herramientas para aplicar lo que llaman la justicia transicional, es decir, todo aquello que la sociedad esté dispuesto, hasta donde la sociedad quiera, entregar en favor de los actuales actores de la violencia con tal de que dejen de matar a los colombianos. De manera que, claro que es indispensable, porque sin esa autorización constitucional el gobierno no hubiera podido cumplir. De alguna manera, buena parte de los problemas que hemos tenido con los procesos de paz anteriores es que los gobiernos no tenían herramientas posteriores al acuerdo para cumplirle a los guerrilleros o a los paramilitares o a quienes hubieran pactado con ellos. Este marco jurídico le da la posibilidad al Ejecutivo Nacional de cumplir efectivamente los compromisos y por lo tanto es indispensable en un proceso que todavía no sabemos en qué va a terminar, pero que ojalá acabe con más de 50 años de huérfanos en Colombia. Muchas gracias, senador. Bueno, David, vamos a iniciar contigo. Ya escuchaste la postura pues, del senador Arturo Yepes, del senador Álvaro Aston, por este lado de la compañera pues, Ana María. Ahora, bueno, cuéntanos tú dices que no estás ni a favor pues, ni en contra, que no es la idea, pero bueno, ¿tú qué piensas, qué tienes por decir en tu posición
sobre el tema del marco jurídico para la paz. Yo pienso que el marco jurídico, si establecido, puede servir, pero falta poder. Hemos demostrado que ahora la paz es una campaña. ¿Qué es esto? ¿No se promete en paz? Eso es un derecho, no se puede decir que lo vayamos a prometer. En el Senado vemos que personas discutiendo cómo la van a formar. Ahora, ¿pensamos que la paz solo es con la FARC o con los grupos paramilitares? La paz es en las calles, en todo donde vivimos. Un robo, un atraco a una persona, eso es una justificación de la paz. La seguridad también es un tema de la paz. No podemos decir que apenas se firme el Tratado de la Paz, se quede ahí. El marco no es suficiente. Colombia ha anhelado la paz por 50 años y aún la estamos anhelando. Hubieron anteriores gobiernos que trataron de hacerlo, pero ¿qué pasó? ¿Negligencia? ¿O tal vez la paz les servía a ellos? Por ahora no quiero extralimitarme y esa es mi postura. Senador Yepes, ¿qué le podríamos decir a David? Yo creo que David tiene razón en su concepto filosófico, pero de alguna manera falta apreciar es de qué se trata el acto legislativo del marco jurídico. Claro que no se va a acabar la inseguridad y la violencia en Colombia porque se firme la paz con el M-19 o porque se firme la paz con las FARC o con el ENN o porque inclusive se pueda firmar con las BACRIM en algún momento determinado, porque la pobreza va a seguir existiendo, porque la desigualdad social va a seguir existiendo. Pero digamos que cada norma tiene una razón específica de existir. El marco jurídico para la paz no se ocupa de resolver los problemas sociales del país porque una ley no puede resolver los problemas sociales, pero sí se ocupa de entregarle al gobierno unas herramientas específicas y a la Fiscalía General de la Nación para que pueda cumplir unos acuerdos de paz de manera que no nos ocurra lo que pasó con los paramilitares, que fue el último ejemplo. Se desmovilizaron los jefes, pero los combatientes, en más de 20.000, se dedicaron a formar grupos de delincuencia común en las capitales, en los municipios grandes, y hoy tenemos un problema peor que son las BACRIM, porque ni siquiera tienen cabeza. Aprendiendo de ese error que cometió el gobierno anterior con los paramilitares, a los que les garantizó impunidad absoluta a los combatientes, castigó a los jefes, pero el que cargaba la motosierra para desmembrar al otro está en la calle y seguramente está liderando una BACRIM. Eso es lo que de alguna manera el marco jurídico para la paz intenta evitar que se repita y por eso es indispensable para los colombianos. Muchas gracias, senador. Bueno, vámonos con Ana María. Ana María, tú ahorita nos decías que el marco jurídico para la paz es innecesario. Dinos por qué lo puedes sostener. Porque para mí, yo creo que las leyes, la mayoría de las leyes en Colombia y en la sociedad en general, se han quedado ahí, en un papel, ¿sí? Y en este momento necesitamos más que eso, más que un papel. Necesitamos centrarnos en educación. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con el ejemplo? Muchas gracias, Ana María. Senadora Aston, ¿usted qué tiene por responderle a Ana María? Ana María, sin duda que un simple acto legislativo de por sí no soluciona el conflicto, ni una ley tampoco. Lo importante de esto es que ese acto legislativo le da las facultades al presidente de Colombia, porque estamos en un país, en un Estado social de derecho. De tal manera que sin ese instrumento el presidente no puede abordar ningún tipo de procedimiento que permita implementar la solución de los acuerdos que se suscriban con la FARC o con otros sectores al margen de la ley, llámese ELN o llámese cualquiera de los otros. Entonces, el marco jurídico de por sí, como lo planteaba el senador Yepes, no soluciona nada, pero le da la autorización tanto al Ejecutivo como al órgano jurisdiccional y a la Fiscalía para poder adelantar los procesos necesarios de reivindicación hacia la sociedad por parte de los victimarios que van a pedir perdón a la sociedad y que van a garantizar su reintegro y su no repetición. Obviamente, como usted lo decía, Ana María, se hace necesario que haya una paz duradera y esa paz duradera se construye con oportunidades,
con empleo, con educación, con salud, con soluciones en todos los sectores. Esa es la paz que anhelamos todos los colombianos, que los jóvenes, que son el presente de la sociedad colombiana, puedan tener posibilidades importantes, que ustedes vivan los años que les faltan en una sociedad justa y equitativa. Nosotros que hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas en el conflicto, somos los que más añoramos la paz. Bueno, este debate comienza a tomar forma con posiciones a favor, algunas en contra, pero ya vemos que el público empieza a interesarse también en el tema. Acá tenemos la inquietud de una de nuestras estudiantes, entonces quisiera que me regalaras tu nombre, por favor, y cuál es tu pregunta. Bueno, mi nombre es Erika Sánchez y si llega a haber o si no hubiera esta ley del marco jurídico para la paz, ¿de qué forma se judicializaría a las personas? Senador Ashton. Justamente ese instrumento que es el acto legislativo, que es una norma de normas, le da la discrecionalidad al jefe del Estado y a la Fiscalía para utilizar toda la justicia transicional. Si no existiese ese marco no se podía solucionar nada. El senador Yepes lo ha dicho. La falla que hubo en el proceso de reinserción con los grupos paramilitares es que no existía un marco jurídico que le diera los instrumentos al gobierno, y ese gobierno que hizo fue un acuerdo de impunidad. Esto es lo que vamos a evitar, que no suceda lo mismo. Por ello, el marco jurídico para la paz es un acto legislativo que le da esas facultades al Ejecutivo para garantizar que justamente se den las posibilidades de la construcción de una paz duradera. Gracias, senador Ashton. Bueno, Richie, vamos rápidamente al parche del Colegio Distrital Morisco. Acá tenemos otra pregunta. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Luisa Arocha y a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué garantías les van a dar al campesino? A nosotros en la urbe no nos afecta la mayoría del conflicto armado interno que sufrimos en Colombia. ¿Ustedes cómo van a proteger al campesino de que aquellos que no estén de acuerdo con el tratado de paz que van a firmar, que no estén de acuerdo con sus cabecillas y que se hayan acostumbrado a la vida delictiva, como que no los afecte a ellos como a nosotros nos ha afectado, que se vengan ellos a la ciudad y nos estén atacando a nosotros en nuestras casas, en las calles y eso, porque también el conflicto armado se ha desplazado para las ciudades grandes de Colombia? Senador Yepes, ¿qué le podemos responder al estudiante? Pues esa pregunta es muy interesante. Tiene un problema, y es que la pregunta me mete en un tema que no sé hasta dónde lo podamos tratar en este espacio, porque no tiene que ver propiamente con el marco jurídico, sino con la voluntad política del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para garantizar la atención a las víctimas por un lado y a los actores del conflicto por otro. Entonces, intentando no hacer propaganda política, yo diría que lo fundamental es la voluntad del gobierno. Es el presidente de la República, en equipo con sus ministros, el que tiene que garantizar que las conversaciones de paz no sean una trampa para simplemente hacer publicidad en el mundo o para lograr que unos grandes cabecillas vayan a la cárcel y en el resto de las cosas no se cumpla. Eso ya nos ocurrió. En el tratado con los paramilitares, lo repito, las víctimas no se atendieron. En el tratado con los paramilitares, los combatientes tampoco se atendieron. Por eso terminaron formando nuevos grupos delincuenciales. Pero lo más grave, en ese tratado con los paramilitares, no se fortaleció la seguridad ciudadana, no se fortaleció la organización de la sociedad para lograr que no abundara el delito como consecuencia del tratado. Creo, repito, dentro de los límites que me impone la televisión pública, que solo hay un camino para lograr que la voluntad política llegue al Ejecutivo Nacional, y eso le compete al ciudadano decidirlo. No es algo que podamos garantizar los congresistas, es algo que tienen que garantizar ustedes con su voto el 25 de mayo. Y no puedo decir nombres, pero ustedes son los que tienen que tomar esa decisión. David, ¿tú qué tienes por decir al senador? ¿Estás de acuerdo? Me parece que sí es de sacar a este tema el tema de que los políticos no tengan jurisdicción en este momento, que no tengan la voluntad. ¿Cómo vamos a lograr la paz con un montón de políticos guerreándose, buscando solo la avaricia? ¿Cómo la vamos a lograr? No tiene sentido. La paz, los políticos son los que supuestamente nos dan la voz a nosotros, ¿cierto? Son nuestra voz, pero nunca han acogido nuestra voz.
Nunca se preguntó al pueblo cómo querían el marco de la paz. Se preguntó, pero no hubo la participación. Muchos saben que se colocó la página en internet y eso, pero no se hizo lo que se pidió el pueblo esta vez, como se hizo también hace muchos años. Vale, David, muchas gracias. Ahora los invito a hacer una pausa y vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más en el Parche Debate. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Formas parte de la comunidad científica e innovadora de Colombia? Acepta el reto Ideas para el Cambio de Conciencias y encuentra una solución de energía eléctrica para las comunidades del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, porque el Pacífico, pura energía. Conoce con tu equipo científico las necesidades y postulen ya su solución con energías limpias y renovables en www.ideasparaelcambio.gov.co. Ideas para el Cambio, un programa de conciencias para construir un país justo. Y seguimos en el Parche Debate con el tema del marco jurídico para la paz. Estamos en el espacio que es especialmente hecho para los jóvenes por el Congreso de la República. Continuamos con las preguntas de nuestro público. Mi pregunta es ¿cómo se va a seguir este marco legal al pie de la letra sin que se la tomen por la tangente, sin que la evadan, sin que manos obscuras dentro del Congreso, dentro del gobierno, tergiversen esto? El instrumento que es el marco jurídico para la paz, que es la estructura mediante la cual el Congreso le dio al Ejecutivo la capacidad para poder hacer los acuerdos de negociaciones y para poder tener los fundamentos legales de utilizar la justicia transicional, es lo que nos da las garantías. El Congreso de Colombia tendrá, elegido, tendrá que ser el Congreso del posconflicto, el que implemente todas las soluciones sociales para poder tener las garantías de un proceso de paz duradera. No podría de ninguna manera ningún ciudadano ser escéptico frente a la paz, salvo aquellos enemigos de la paz. Los jóvenes son los que deben tener la mayor disposición afectiva por este anhelo de la paz, porque desafortunadamente a sus padres les ha tocado el conflicto y ustedes a los 16 años, 17 que llevan de vida, no han visto un solo segundo en paz a Colombia. Entonces, bien lo decía el senador Yepes, el próximo domingo 25 se la va a jugar el país también. Es el primer referendo por la paz. Si los colombianos queremos que haya paz, tenemos que votar por quienes instrumentan la paz. Si los colombianos no quieren la paz, tienen que acostumbrarse al conflicto eterno. Y hay unas personas dedicadas a torpedear la paz. Y yo sí lo puedo decir con todo cariño y con todo afecto. A mí sí me gustaría que quien ha tenido la voluntad política de decidir ese acuerdo de negociación de paz que ha venido avanzando ha sido el presidente Santos. Y para eso tenemos una ley de víctimas que también resarce a las víctimas y no beneficia a los victimarios como se pretendió en el pasado. Entonces, hoy con ese instrumento vamos a tener garantías. Y yo sí creo que los jóvenes, que son los motores de la sociedad colombiana, podamos actuar con beligerancia de aquí en adelante. Senador, antes, bueno, usted ahorita nos decía una cosita, usted decía, hablaba de enemigos de la paz. ¿Usted nos podría decir con nombre propio quiénes son los enemigos de la paz? Claro, los enemigos de la paz en Colombia son los que todos los días dicen que va a haber paz, que a ellos les gusta la paz pero sin impunidad. Y resulta de que quienes tuvieron la oportunidad
de hacer un instrumento importante para reinsertar a los grupos paramilitares, lo hicieron con impunidad. Entonces, es un contrasentido. Cuando uno se atraviesa todo, no tiene la voluntad política para poder gobernar un Estado como el colombiano. Hoy necesitamos que haya instrumentos importantes que sean garantistas para todos los del conflicto. Nadie va a dejar de hacer la confrontación de más de 50 años simplemente para que lo judicialicen y lo condenen históricamente y lo estigmaticen. Tendrán que haber unas garantías que solamente ese marco las da para que esas personas que sellen la paz puedan tener también posibilidades de ser incluidos en la civilidad. Este es un acuerdo de paz incluyente. Y por supuesto, los enemigos de la paz son aquellos que en el pasado gobernaron a Colombia y pretenden gobernar en ese manto de impunidad. Y eso es lo que no vamos a aceptar los colombianos el 25 de mayo. Muchas gracias, senador. Bueno, tenemos una pregunta de nuestro público. Hilary, por favor, nos regalas la pregunta que tienes. La pregunta es si acá se viene a hablar para el marco jurídico sobre la paz, no sobre las elecciones que se van a hacer. Ok. Muy bien. ¿Una pregunta más? Del otro lado tenemos una... senador Ashton, ¿quiere decir algo? De réplica. Ok. Sí, yo entiendo que el tema no es de las elecciones del 25. El tema es de la necesidad de preguntarle al pueblo colombiano si o no quieren la paz. Sí. ¿Cierto? Si nosotros queremos que haya paz, obviamente tenemos que pronunciarnos como ciudadanos. ¿Cuáles son los mecanismos? El mismo marco jurídico para la paz, la misma posibilidad que el Congreso ha planteado y el gobierno, es que se le pregunte al pueblo colombiano si refrenda los acuerdos de paz que probablemente se suscriban con la FARC o con el ELN o con todos los otros grupos de margen de la ley. Es el pueblo colombiano que tiene que pronunciarse en relación con esos temas. Ana María, ¿tú qué nos tienes que decir? Ya has escuchado a los senadores, has escuchado un poquito las preguntas del público, los argumentos que se han dicho hasta ahorita. Tú tienes la palabra, dinos qué tienes por aportar. Claro que sí, pues lo escuché en un comienzo donde dicen que con este acuerdo de paz no nos asegura que la pobreza se acabe, ¿sí? Uno de los puntos mayores que ocasiona la violencia y la guerra en Colombia y como tal en el mundo es eso, es la pobreza. O sea, ¿qué está pasando con eso? Además de eso, hay otra cosa. Si bien es cierto que los jóvenes somos los que también debemos tener un impulso, ¿cierto?, para aceptar esa paz, absolutamente todos los seres humanos queremos la paz, pero algo muy importante, y es qué está pasando con los jóvenes que son víctimas directas, porque absolutamente todos somos víctimas de la violencia en Colombia, pero hay unos que son directamente afectados, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con ellos? Realmente, o sea, cuando se le pregunta a una persona que es víctima, a un joven, ¿usted quiere la paz o cree en la paz más bien? ¿Cómo esa persona va a creer en la paz cuando ha visto la violación, el abuso, ha visto cómo a sus padres los han matado, ha visto cómo a él se le ha obligado a diferentes cosas? Sí, senador Ashton va a decir algo y luego pasamos al senador Arturo Yepes. Yo diría que sin duda usted tiene razón y ese escepticismo es normal entre los jóvenes y entre toda la sociedad. La preocupación que va a suceder si va a haber una paz cierta y duradera. Y obviamente la paz no es algo que se suscribe a un documento, es lo que se construye a partir de ese momento. Nosotros tenemos que pensar en el posconflicto para que justamente haya inversión social que disminuya la brecha de la pobreza, que haya oportunidad de ampliar la calidad y la cobertura y la pertenencia de la educación, que haya inversión social para la salud, que haya empleo. Esos son los elementos básicos que van a permitir que haya una paz duradera en el tiempo. Bueno, vámonos rápidamente por este lado con el senador Arturo Yepes. Senador, un aporte a lo que acaba de decir el senador Ashton, a lo que acaba de decir Ana María. Yo quisiera pedirle a Ana María que separemos de alguna manera los dos temas. El marco jurídico para la paz es un instrumento constitucional que va a permitir al gobierno negociar, como su nombre lo dice, marco dentro de unos límites, para evitar que haya impunidad, pero también para evitar que se defraude a las víctimas y que se defraude a los que están negociando la paz.
Por otro lado viene ya el problema social. Quiero contarle a Ana María que yo soy huérfano de la violencia. Yo nací a los 6 meses que asesinaron a mi padre entrando a su residencia en Manizales. Dicen, porque nunca hubo un fallo judicial sobre eso, que unos individuos enviados por Manuel Marulanda, que luego terminó siendo el líder máximo de las FARC. De manera que yo sé de qué me estás hablando. Yo crecí en todas las condiciones de pobreza y privación que puede tener una persona huérfana de la violencia. Pero el Estado en esa época me dio 2 oportunidades que yo creo que ahora puede volver a dar. La primera, un acuerdo de paz que se logró firmar entre los grupos enfrentados en esa época, que eran los conservadores y los liberales, para hacer del país una nación próspera. Eso se llamó el Frente Nacional. Y luego el Estado me dio la oportunidad de estudiar. Yo estudié en la universidad pública. Tuve la oportunidad de graduarme por la universidad pública, con mucho esfuerzo, porque no abundaba en mi casa ni el dinero, ni mucho menos la nutrición como para uno ser, digamos, bueno en el rendimiento académico. Sin embargo, se pudo. Yo creo que hoy también se puede. Pero por eso es que también quiero decirle a Hillary, por eso es que hay que hablar del tema de la voluntad política, no de las elecciones, sino que, claro, hay unos candidatos que dicen que la paz se logra matando al otro y que hay que arreciar el conflicto y que hay que repartir millones de balas y toneladas de bombas hasta lograr matar al último de los guerrilleros, y cuando se haya terminado de poner la última cruz en Colombia habrá paz. Y hay otros que creemos que este marco jurídico hay que aprovecharlo para que dentro de un diálogo civilizado, cuando se firme un acuerdo que tiene que ser refrendado por los colombianos, David, no es un acuerdo que lo hagamos antes porque ni siquiera sabemos qué está pidiendo la guerrilla. Hay que saber, luego de que se converse, qué se pide. Yo diría que lo que está haciendo el presidente, más que pactar la paz, que no la puede hacer él solo, es mirando qué está pidiendo el otro para después contarnos a los colombianos hasta dónde estamos dispuestos a llegar y a partir de allí empezar a construir justicia social. Primero, reparando a las víctimas. A mí nadie me reparó, nadie me respondió por la muerte de mi padre, pero el Estado me dio unas oportunidades que creo es lo que pudieran tener los colombianos para salir adelante. Por eso digo sí al marco para la paz. Y claro, falta un plan nacional de paz, que es otra cosa distinta, que no tiene que ver con esta norma, pero falta aprobarlo para saber hasta dónde estamos dispuestos los colombianos a sacrificar nuestro ánimo de venganza, porque todos lo tenemos, y hasta dónde estamos dispuestos a aportar recursos nuestros para que los delincuentes no vuelvan a delinquir y para que las víctimas reciban apoyo por todo lo que sufrieron. David, ¿quieres decirle algo al senador Yepes? Claro. Primero que nada, me gustaría felicitarlo por sus logros. Ahora que escucho su historia me parece muy conmovedora y me parece que usted es una gran persona. Por otro lado, me parece que con lo que decíamos ahorita, nos dan 2 opciones, paz o guerra, y tenemos que elegirlos. ¿Tenemos que elegir a los que nos dicen que paz? No, entonces nos están extorsionando. Eso es lo que están haciendo, decirnos, ellos nos dan la paz, entonces los tenemos que elegir. No, la paz no se va a lograr con déspotas arriba, no se va a lograr con jerarquías inútiles arriba. No se puede lograr así. La paz se logra con la igualdad. Cuando la paz acoja a todos, toda la ciudadanía. Cuando la voz del más débil se vea. No que solo el que tiene un fusil se escuche, ni solo el que tiene un cargo. Muchas gracias, David. ¿Alguno quiere controvertir algo? Bueno, réplica, senador Arturo Yepes. Réplica, no es que estoy de acuerdo. No le voy a replicar porque estoy de acuerdo. Lo que creo es que la visión que David tiene de lo que está pasando hoy es la que de alguna manera está un poco distorsionada. Este gobierno ha oído a las víctimas. En el Congreso estuvimos hace 15 días, sentados todo un día, los que quedamos en el recinto, porque algunos se retiraban, oyendo a las víctimas, los que nos sentimos víctimas. Eso era lo que nunca había pasado antes. Y eso es lo que hay que valorar. Hay que valorar que para esta época de la historia del país es la primera vez que las víctimas existen y que no son simplemente una estadística. Y es la primera vez que nos están pidiendo a los colombianos que sacrifiquemos parte de la legislación tributaria del país,
parte de los recursos del país y parte del esfuerzo del país para atenderlos y sacarlos de la condición en la que lo puso la violencia. Gracias, senador. Para refutarle eso, senador. Ok, David. Bien pueda. Senador, me parece, usted nos dice que hace 15 días se vio esto. ¿No le parece campaña política? El proceso de paz lleva un año. Entonces, ¿por qué hasta ahora se escucha a las víctimas? ¿Hace un año no habían víctimas? Hace un año todavía estábamos dando en el Cauca bombas, problemas. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es tratar de que la gente piense que estamos haciendo cosas para la paz, para reelegirlos, para hacer una campaña. Y eso es con lo que estoy totalmente en contra. Estoy a favor de la paz y haría todo lo posible por lograrla. Vale, David, un segundito acá. Vamos donde el senador Ashton, que quiere decir algo. Senador, ¿tiene alguna réplica que hacer a lo que acaba de decir David? Yo creo que David es un joven inquieto, como todos los jóvenes en Colombia. Pero le falta a David informarse un poco mejor. Ya existe una ley de víctimas que también aprobó el Congreso, este Congreso, donde está el doctor Yepes también. Y con este gobierno, porque el anterior no lo permitió. Entonces, esa ley de víctimas define que hay un día en Colombia especialmente dedicado a las víctimas. Se conmemoró hace 15 días y no fue, David, a propósito de las elecciones. No fue la circunstancia fortuita de un debate electoral, fue el mandato, el cumplimiento de la ley. Y en consecuencia se hace necesario, David, que podamos entender, como tú lo vas a entender, que la paz no es una circunstancia fortuita de un debate electoral. La paz ni siquiera se va a consolidar con la suscripción del convenio de la FARC o de cualquier otro tipo de grupo de margen de la ley en el mismo documento. Como decía Ana María, la paz tiene que construirse con la inversión social. Cuando haya equidad y justicia social, como usted lo ha planteado, cuando haya educación, oportunidad de empleo, pero también cuando nosotros podamos entender que a quienes hayan estado en el conflicto seamos capaces de meterlos dentro de la civilidad, que haya inclusión social y no estigmatización permanente. Esa es la circunstancia. Bueno, vamos con nuestro público. Tenemos una pregunta del Colegio Distrital Morisco. Entonces, te cedo la palabra. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Mi nombre es Sharon Ardila y mi pregunta es, ¿cómo van a hacer ustedes la paz si en este tratado se va a priorizar las investigaciones? No entiendo. Sharon, esa pregunta es muy inteligente y precisamente por eso es que se aprobó el marco jurídico para la paz. Porque lo que se pretende es que primero la paz la hagamos todos. Sí. No va a ser simplemente un acto del presidente, de los ministros o de los congresistas. Tiene que ser el pueblo colombiano el que defina si está dispuesto a aceptar los términos de la paz que se proponga pactar como resultado de cualquier diálogo. No solo el de hoy en La Habana, sino de cualquier otro diálogo. Pero además es precisamente por eso, porque no se trata solo de cómo se va a investigar, de a quién se va a investigar, de si se los va o no se los va a meter a la cárcel, de si se les va a poner en la cárcel una prisión de 20, de 30 o de 2 o de 3 años, de lo que se trata el proceso de paz, sino de una voluntad colectiva de los colombianos para construir un país distinto. ¿Y quién lo creyera? Voluntad colectiva que empieza por decisiones que parece que no tuvieran nada que ver con el conflicto. Por ejemplo, la de controlar la maternidad, y especialmente la de controlar la maternidad precoz. Porque buena parte de los actores del conflicto son niños no deseados, que nacieron hijos de adolescentes o de preadolescentes, que no han tenido ninguna atención del Estado y que no tuvieron otro camino que empuñar un arma. Todo eso es lo que involucra una paz duradera. Y hasta la decisión de la paternidad y la maternidad responsable, que parece no tener nada que ver con el proceso, van a tener que ver con una paz como la que quiere David o como la que quiere Ana María, que es la que queremos todos los colombianos, pero que en términos realistas tenemos que decir que todavía está lejos. Gracias, porque senador. Por ahora lo que vamos a poder es lograr silenciar las armas. Pero esa paz con justicia social, que es la doctrina del liberalismo que el senador Ashton pregona, está lejos, pero hay que trabajar por alcanzarla. Gracias, senador. Sharon, ¿quieres decir algo más? Sí, puede ser que exactamente lo que tú dijiste, de que la paz no va a ser firme, se podría decir así, pero yo pienso
de que si la paz no es firme, entonces ¿por qué se va a hacer? Porque si se va a utilizar algunas investigaciones y otras no, eso no es paz. Para mí eso no es paz. Porque paz es que se haga justicia y la paz viene ligada a la justicia. La justicia puede ser entendida como venganza y existe, todos los días lo vemos en las películas. Uno aplaude cuando matan al malo. O la justicia puede ser darle oportunidades a las víctimas de recibir información sobre la verdad y de ser apoyados para recuperarse. Yo pudiera decir que a mí nunca me garantizaron en términos de venganza justicia. ¿Por qué? Porque nunca hubo un detenido por la muerte de mi padre. Pero puedo decir que el Estado me dio justicia en la medida en la que me dio la oportunidad de estudiar, en la medida en la que me dio la oportunidad de prosperar y me dio la posibilidad de llegar hoy a ser el vocero de muchas víctimas en el Congreso de la República. Entonces yo creo que la paz que está visionando el marco jurídico no es la paz vengativa de cojámoslos a todos y metamos los 50 años a la cárcel y recojamos 5 o 6 billones de pesos para sostener esas cárceles para que ellos nunca salgan de allá, sino la paz donde las víctimas y los victimarios se reconcilien, se junten, los victimarios digan la verdad y haya reparación, parte de los victimarios, parte de la sociedad toda, parte del Estado, para lograr que las víctimas tengan un futuro mejor del presente que hoy viven. Exacto, pero si se supone que tiene que ser parte y parte, entonces ¿por qué la FARC no acepta? No lo acepta, porque si se hizo una investigación, o sea, un periodista le preguntó, le dijo que pidiera perdón, y él lo que hizo fue decirle, ¿por qué voy a pedir perdón? Y ella le dijo, por las bombas, por cada daño que le han hecho al pueblo, pero él dijo, yo no lo hice, ellos no están arrepentidos. Entonces no es de parte a parte, no se le está dando una oportunidad, porque una oportunidad es que si tú haces algo malo igual tienes que pagar, no es de que haces algo malo y no importa lo que hagas igual vas a estar libre, eso no es la paz. Entonces yo me pregunto, ¿qué mensaje este marco jurídico o este marco de la paz nos están dando a nosotros? De que podemos hacer lo que sea, podemos hacer cosas malas, pero si existe una ley que nos proteja, no importa, o sea, vamos a quedar libres. Al contrario. Pero al contrario, lo que el marco jurídico dice es exactamente lo que tú estás diciendo. El problema que tenemos es de interpretación temporal. Tú quieres que las FARC se comporten como si ya se hubiera pactado la paz. No, allá es a donde queremos llegar. Queremos llegar a que ellos pidan perdón por las bombas que pusieron. A que ellos se encuentren con tantos campesinos y tantos soldados que perdieron una pierna y ellos confiesen quién fue el que puso esas minas. Y además procuren una mejor calidad de vida para esa persona que perdió una extremidad. Pero eso solo se logrará después de la paz. Y el marco jurídico para la paz, en vez de decir como dice la propaganda de la oposición, que es un marco para la impunidad, ha dicho eso que tú dices, que no se le puede entregar una amnistía a quien haya cometido delitos de lesa humanidad, que primero tiene que haber un reconocimiento de las faltas que se cometieron, que tiene que haber justicia y reparación. Eso precisamente se recogió en el marco para la paz. ¿Por qué? Porque el Congreso está compuesto por una variedad de integrantes. Algunos de ellos no quisieron venir hoy, me imagino que por cobardía de defender su posición de ultraderecha, pero ellos allá dijeron lo mismo que tú dices y por eso el proyecto inicial se cambió mucho. Y se cambió porque hubo muchas personas que opinaron como tú y se logró al final que la norma que saliera expedida, que ya la revisó la Corte Constitucional, terminara diciendo eso, que solo puede haber paz si hay justicia y si hay reparación. Yo aprovecharía para rebautizar ese acto legislativo, que tampoco se llama marco jurídico para la paz, entre otras cosas, se llama por medio del cual se aprueban instrumentos para la justicia transicional. Si se le puso marco jurídico para la paz, a partir de hoy el Congreso llámelo marco jurídico para la justicia, la reparación y la paz, y vamos a acabar con los malentendidos. Bueno, eso es el Parche Debate, el espacio para discutir las ideas sin violencia. A continuación los invito a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más en el Parche Debate.
La Defensa Civil Colombiana asegura el cumplimiento de su gran labor gracias a la excelente preparación que se le brinda a nuestros voluntarios en la Escuela Internacional Carlos Viera Restrepo, escuelas regionales, centros de entrenamiento y nuestro equipo técnico especializado. Somos ejemplo y orgullo colombiano. Hazte voluntario. Defensa Civil Colombiana. Listos en paz o emergencia. Esto es construir un país justo. Desde el primer momento, están contigo en tus primeros pasos, cuando creces, cuando ganas, cuando pierdes, cuando te levantas. Los derechos humanos están contigo en todos los momentos de tu vida. Conócelos, exígelos. Derechos humanos para vivir en paz. Defensoría del Pueblo. Y esto es el Parche Debate, el espacio que te invita a pensar y a sentir la democracia. Ya llegamos a la parte final de nuestro programa y vamos a la ronda de conclusiones. Cada uno de los invitados tendrá un tiempo de 15 segundos para concluir y redondear las ideas. Iniciamos con el senador Álvaro Ashton del Partido Liberal. Ha sido útil y bueno para los jóvenes que hayan tenido la oportunidad de conocer el marco jurídico para la paz como instrumento de guía para poder consolidar acuerdos duraderos de paz y facultar al presidente de la República y a los otros organismos a actuar en coherencia. Y segundo, que nos dio la oportunidad también para que los jóvenes entiendan que hacia el futuro son ellos los que van a estar aquí defendiendo los intereses de la sociedad. Y si tenemos una sociedad en paz, más oportunidades tendrán ustedes. De lo contrario, tendrán que estar en el conflicto permanente y eso es lo que no deseamos. Gracias, senador Ashton. Ahora, Ana María. Ana María, cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión del día de hoy? Mi conclusión es que sigo en mi posición de que no es útil el marco legal por una sencilla razón, y es porque se confirma que con el hecho de que firmemos, de que en La Habana se firme un acuerdo, no se garantiza la paz, ¿sí? La paz se garantiza con cosas más allá, empezando por identificar cada uno de los factores de violencia, que no son solamente grupos armados, porque si entramos a eso, el Ejército Nacional, podríamos decir también que ha sido uno de los factores de violencia más grandes. Gracias, Ana María. Vámonos con David. David, conclusión para el día de hoy. Hoy me duele dictar mi conclusión porque me he decepcionado con la patria. Hoy veo algo que pensaba que no se podía ver en un sistema democrático. Hoy veo que la avaricia nos doblega. Hoy veo que no hemos logrado ver esa utopía que puede ser la paz. No logramos sentir que aquellos que pelearon con un fusil, muchos no lo hicieron por avaricia. No, las FARC empezaron defendiendo a los campesinos, se tergiversaron porque el gobierno los traicionó. Ahora tratamos de negociar. ¿Cómo vamos a negociar? Con personas así déspotas, jerárquicas, que no piensan ni tampoco y les quieren dar el poder a aquellos que han dado ese poder. Las FARC piden 4 cosas. El poder político, creo que piden una inmunidad terciaria. Piden lo del narcotráfico y pues los otros. Lo que pasa es que si les damos esto, les estamos dando lo que quieren y eso no se puede dar. Si les damos apoyo político, ¿por qué ellos no vuelven a ser civiles? Aquellos que dispararon fusiles, hicieron tanto daño, que vuelvan a ser civiles y comiencen los procesos desde inicio, como ustedes y yo, que se comience desde un inicio y que si se quiere llegar a la política se haga de manera correcta y no por debajo de cuerda. Gracias, David. Vamos con el senador Arturo Yepes. Senador, conclusión para el día de hoy. Bueno, primero la conclusión es que el acto legislativo número 1 del 2012, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional, ese es el título, y que yo empezaría a llamar marco jurídico para la justicia, la reparación y la paz, es necesario.
Y lo es necesario porque precisamente eso es lo que va a garantizar que en el futuro tengamos más Antonios Navarros en el Congreso y menos guerrilleros matando gente en la montaña. Yo sueño, contrario a lo que sueña la ultraderecha, con ver a los líderes de la guerrilla debatiendo conmigo en vez de estar dándole plomo a los inocentes. Porque precisamente por eso yo me metí en política, porque soy un huérfano de una guerra que no era mía, pero ahora tengo la obligación de ayudar a acabar. Gracias, senador Yepes. Eso es el Parche Debate, un espacio para discutir las ideas sin violencia, un espacio creado especialmente para nuestros jóvenes. Aquí en el Parche Debate nosotros discutimos y ustedes sacan sus conclusiones. Los esperamos en un próximo programa.